Bueno, desde esta mañana estoy orando porque quiero que cada parte de esta enseñanza, cada parte de esta comunicación llegue no solamente a los que estamos en directo, que al final, o sea, voy a tratar de colocar 30 minutos de mensaje, pero quiero interactuar con ustedes. La vez pasada lo hice porque me ha gustado hablar con los que estamos en vivo y en directo, porque hay preguntas que hemos hecho y hay cosas que hemos relacionado de acuerdo al mensaje y me gustaría que conversáramos un poquito acerca del tema. Es más, es un tema, o sea, cada uno, voy a tomar una cita muy conocida, pero voy a hacer el contexto bíblico y la imagen bíblica que Jesús nos da. Y vamos, por favor, abran su Biblia. Me gustaría que ustedes estén siguiendo y estén escribiendo. Entonces, listo, conversamos. Mateo capítulo 11. Vamos a Mateo capítulo 11, los últimos versículos, ¿ya? Los últimos versículos del capítulo. Entonces nos vamos, Mateo capítulo 11, y vamos a hacerlo desde el versículo 28. Desde el versículo 28. ¿Ok? Entonces, el pasaje muy conocido. En el nombre del Señor Jesucristo declaro paz, sabiduría y revelación en el conocimiento del Señor, y que Dios nos esté iluminando, nos esté dando revelación acerca de estos pasajes para que podamos colocarlos en práctica, porque no es suficiente conocer lo que Dios dice, sino que la fe se desata cuando, después de conocer lo que Dios tiene, lo que Dios dice, la voluntad de Dios, yo actúo sobre esa voluntad, y esa es la forma facilita de recibir un milagro, de recibir algo de parte de Dios. Si usted quiere saber cómo lograr que Dios se suelte en milagros, hoy vamos a mirar esto. Actuemos sobre lo que Él nos dice. El título que hemos colocado el mensaje es Déjate guiar. Déjate guiar, y toda la Biblia debería tener este título para el pueblo de Dios y hoy en día para el Hijo de Dios, para el creyente. ¿Ok? Bueno, el pasaje muy conocido. Jesús, después de estar hablando de ciertas problemáticas, después de estar hablando de algunas cosas con el pueblo, termina diciendo, desde el versículo 28, dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces vamos a dividir esta palabra que Jesús nos está dando, vamos a dividir en lo segundo. Entonces, venid a mí, venid a mí. Cada palabra que Jesús usó tiene un significado especial, un significado profundo. Cuando está hablando de venid a mí, está hablando, ahí yo estaba mirando, ¿dónde más ha dicho Jesús venid a mí? Porque tiene connotaciones especiales. Entonces, por ejemplo, en Juan capítulo 7, en el versículo 37, cuando Él se levantó en la fiesta que había, en una de las fiestas de los judíos, Él se levanta y grita, ¿sí? El que tenga sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua. O sea, cuando Jesús dice, vengan a mí, y aquí está hablando, miren, primero está diciendo, si tú estás trabajado, si tú estás cargado, ven a mí, ven a mí. Allá dice, tú tienes sed, ven a mí. Entonces, ¿qué quiere decir con que vengas a mí? Especialmente hoy, porque es que es muy fácil decir, oye, tú necesitas de Dios, ve a Jesús, busca de Jesús. Ahí otra vez decimos, pero busca de Dios.
Y hay veces, en verdad, si una persona inteligente, así sea con 4 dedos de frente, va a decir ajá, mastícamelo. ¿Qué significa voy a Jesús? ¿Qué significa voy a Él? ¿Ya? Entonces, cuando Él dice, ven a mí, entonces, al día de hoy, ¿cómo me revela esa palabra? Ven a mí. Entonces, venid a mí, el que tenga sed, venid a mí, como dice la Escritura. Ok, aquí quiero hacer el primer paréntesis para explicar. Cuando tú estés leyendo la Biblia, cuando tú estés leyendo la palabra de Dios, y especialmente en el Nuevo Testamento, entiéndeme algo, desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia, tú tienes que leerla con una mentalidad de pacto. Quiero que comprendas que cuando la Biblia fue escrita jurídicamente representando la verdad de Dios. Y jurídicamente en esos tiempos se es por pactos. Hoy en día, pues sería a través de un juez o a través de un notario. O sea, es establecer cosas donde se le dice qué derechos tiene cada persona. En los tiempos bíblicos, todo era acerca de pactos. Por eso cuando se habla de sangre, cuando se está hablando de comprar por precio, tú tienes que entender, o sea, no la leas como tú piensas aquí en el occidente. Léela como en el tiempo de la Biblia, donde Jesús nos salvó, nos perdonó, nos liberó de maldiciones, nos otorgó el poder restaurador de la sanidad, donde todo lo hizo a través de un pacto. Desde los tiempos de Adán, Dios ha estado estableciendo pactos para cubrir el pecado del hombre, para poder hablar con él, para poder bendecirlo, para poder deleitarse con él. Siempre Dios ha estado dando, pero tiene que cubrir las fechorías del hombre, tiene que estar cubriendo. Y siempre era a través de la muerte de un inocente para cubrir el pecado de alguien que había transgredido, alguien que había cometido una falta. Entonces, cuando estamos hablando, como dice la Escritura, no te fundamentes en la letra pelada. La Escritura son pactos. Y cada tiempo en la palabra es un pacto. Ahora, tú tienes que tener el conocimiento de lo que es un pacto. Un pacto se hacía entre dos personas, o cuando Dios lo hacía con una persona y después lo hacía con un pueblo. El pacto era: tú eres pecador y tú mereces la muerte. Pero como Dios lo amaba, entonces cogía la vida de un inocente, la vida de un animal, lo mataba, derramaba su sangre, y esa sangre cubría el pecado del transgresor. Por lo tanto, el inocente se transformaba en culpable porque había una transmisión. La inocencia pasaba al pecador, los pecados del pecador pasaban al inocente para que fueran cubiertos con su sangre. Sí, a grosso modo les explico esto así. Entonces, así era que Dios podía hablar con el hombre, porque si Dios lo abrazaba, si Dios iba a hablar con él, lo quemaba, porque la santidad de Dios quema al pecador. Entonces el pecador tenía que estar cubierto. Ahora, cuando Jesús está diciendo, vengan a mí, el que cree en mí, como dice la Escritura, entonces, no es como en los tiempos bíblicos que hoy en día también se está usando. Hay muchos que creen en Jesús, pero como el Jesús el maestro, el iluminado, el superpotencia, el que subió escalones. No, la Escritura dice que Jesús vino a morir por el pecador, que Él vino a darnos vida y vida en abundancia, pero primero tenía que morir. La Escritura explica que es un pacto en que Él lleva tus pecados, Él lleva tus maldiciones, Él llevó todo sobre sí mismo, y al llevarlos a la cruz del Calvario, Él toma tu lugar, toma mi lugar, y
es condenado. La ira de Dios fue sobre él, los pecados de la humanidad sobre él. Entonces nosotros tenemos que creer en Jesús, es como dice la Escritura. Ahora, hoy en día, la Escritura dice que Él resucitó, Él venció la muerte y ahora está en lugares celestiales. Y todo aquel que acepta a Jesús como su Señor y Salvador, entra en el pacto que Jesús hizo con Dios Padre, porque el pacto fue hecho entre Jesús y Dios Padre. No fue hecho, el hombre no ha hecho pacto. El hombre es beneficiario del pacto. Por eso es que para que un hombre se pierda, tiene que Jesús transgredir el pacto, porque el pacto entre Jesús y Dios es perfecto. Y para que ese pacto se dañe, uno de los dos tiene que fallar. Y nosotros sabemos que ni Dios Padre ni Jesús van a fallar. Por lo tanto, cuando el hombre es introducido en el pacto en Jesús, él queda protegido, él queda guardado. Y todo lo que es verdad en Jesús, ahora es verdad en el hombre. El hombre nace de nuevo y ahora es parte de Jesús. En 1 Corintios 12 dice que somos sumergidos en el cuerpo de Cristo. Y ahora, para el diablo poder tocarnos, tiene que tocar a Jesús primero. Y por lo tanto se le quema la mano. Si tú comienzas a actuar como dice la Escritura, entonces tú vas a vivir más que vencedor, como dice la Escritura. Entonces, cuando está diciendo, venid a mí, tú fuiste ya, por lo menos los que yo veo aquí, ya fueron a Jesús. ¿Cómo fueron a Jesús? Como dice la Escritura, Señor Jesucristo, te necesito, acepto que soy pecador, acepto que tú moriste por mí, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Ya fueron a Jesús. Pero la Escritura dice en Colosenses, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Tú naciste de nuevo por fe. Tú naciste de nuevo aceptando la palabra. Ahora, tienes que vivir aceptando la palabra. Entonces, mira lo que hace Jesús. Primero veamos cómo es un maestro enseñando. Jesús coloca ejemplos de la vida actual para poder enseñar una verdad poderosa. Él dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. En los tiempos bíblicos esto era muy fácil. Ellos inmediatamente entendieron el ejemplo que él estaba haciendo, la analogía que estaba colocando. Para nosotros es un poco difícil. Bueno, aquí para ver solamente veo muy poquitos campesinos, pero los que trabajan en el campo arando con bueyes entienden de inmediato a Jesús. Los citadinos les es difícil entenderlo, así que permítanme se los explico. En los tiempos bíblicos la tierra se araba con bueyes. Entonces, miren, ¿se acuerdan la imagen que coloqué en la invitación? Hay un yugo doble. Hay un yugo doble porque en esos tiempos la tierra se araba con dos bueyes. Se araba en esa forma. Entonces en la mitad había un arado que estaba metido en la tierra y la fuerza de los dos bueyes iba arrastrando y iba abriendo la tierra, los surcos. Ahora, generalmente cuando había un buey joven, le colocaban un buey viejo al lado para que el buey viejo lo fuera guiando, le fuera enseñando. O sea, el buey viejo le iba diciendo cómo tenía que arar, qué velocidad debía llevar, por dónde se tenía que meter. El buey viejo enseña al buey joven. Entonces Jesús está colocando esta analogía para decirles, yo soy el buey viejo, aprende de mí, yo te voy a enseñar. Como él coloca la ilustración de los bueyes, te está diciendo camina con él, que él sí sabe cuál es el camino. Cuando él está ilustrando, lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, ponte el yugo, o sea, déjate guiar, déjate llevar. Cuando él jala, tú vas con él. Si él coge por la derecha, coge a la derecha. Si va por la izquierda, coge a la izquierda. O sea,
el leve movimiento que el cuello del buey viejo hace, el buey joven, si es obediente, si es manso, entonces le va a ir muy bien porque el buey viejo sabe por dónde tiene que caminar, sabe por dónde tiene que arar. ¿Ok? Acerca de esto le tengo dos escrituras. Ustedes pueden tener más, pero escríbanlas allá. Escriban Isaías 1:19 y Jeremías 29:11. Ustedes se acuerdan de esas escrituras. Dice Isaías 1:19, dice, en la versión internacional dice, si estás dispuesto y obediente, comerás de la abundancia de la tierra. En la Reina Valera dice, si quieres, ¿sí? Si quieres y obedeces, vas a comer de la abundancia de la tierra. Entonces, lo que te está diciendo es disposición. Obediencia es déjate guiar, déjate guiar. Eso es lo que está diciendo. La escritura en Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Son pensamientos de paz y no de mal, para darles una vida con propósito, para darles esa vida que ustedes desean. Entonces, si unimos estas escrituras, es déjate guiar. Tú tienes que creer que Jesús quiere lo mejor para ti, que cuando Él te está conduciendo es porque Él quiere bendecirte, Él quiere dejarte lo mejor, ¿sí? Él quiere darte lo mejor. Ahora, y quiero llamarte la atención acerca de esto. Cuando Jesús está diciendo, lleva mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces aquí yo quiero abrir un poquito el compás y abrirlo con ustedes. ¿Será que hay algunos que están sintiendo la carga pesada? Hay algunos que dicen, yo recuerdo un muchacho que era un vendedor ambulante en Barranquilla y era un cristiano muy fervoroso, un hombre de oración, y cuando él venía y me traía las ventas, él vendía unos limones, vendía naranja y todo eso, pero siempre que hablaba conmigo es, hermano, ¿y cómo le va a usted? Le digo yo, muy bien, muy bien. Oye, hermano, lo que pasa es que el cristianismo es duro, el cristianismo es duro, hermano, para uno ser cristiano es muy duro. Y yo tenía que decirle, no te entiendo, porque para mí es muy fácil, yo estoy feliz. Es más, si no fuera cristiano no sé dónde andaría metido, porque para mí es facilito. O sea, hay cristianos que tienen un concepto, un pensamiento, que el cristianismo es duro. Ahora, ¿por qué es duro? Cuando Jesús habla, venid a mí, y está hablando que mi carga es fácil, es porque en el Nuevo Testamento hay que vivir por fe, hay que vivir creyendo. Recuerden que Jesús en Juan 1:1, Él dice que Él es la palabra, porque la palabra siempre estuvo con Dios, porque la palabra es Dios. Él es la palabra. Jesús ya no está con nosotros. Bueno, esto está en la conclusión, pero quiero adelantarme a esto. Jesús no está contigo porque Él está en el tercer cielo a la diestra de Dios, pero Él se manifiesta en nosotros en la medida que tú actúas sobre la palabra. Si tú tienes una mentalidad de que leer la Biblia es escuchar a Dios, que leer la palabra de Dios es Dios hablándote a ti, entonces tú vas a tener fácilmente una deducción, una resolución, una actitud de que lo que tú escuches en la palabra, yo lo hago, yo actúo. Cuando Él dice mi yugo es fácil, es porque hay algunos que se han puesto un yugo legalista. Hay algunos que se han colocado un yugo de vivir para que me acepten, portarme bien
para expresar mi santidad. Hacer esto y aquello para poder que me miren bien. Y lo peor de todo, para que Dios me mire bien. Y todo eso es un engaño diabólico. Porque en Cristo Jesús, Dios ya te aceptó, ya te redimió, ya te puso nombre y te dijo, mía eres tú, mío eres tú. Tú ya eres acepto, tú ya fuiste bendecido, tú naciste de nuevo y fuiste hecho hijo de Dios. Tú ya tienes el Espíritu Santo dentro de ti, porque tu cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo, está en ti, tú lo tienes de parte de Dios y que tú ya no te perteneces. Si tú tienes una mente en la palabra, allá te dicen, en la palabra te dice, tú tienes la mente de Cristo, porque tú estás pensando lo que Cristo piensa, tú estás hablando lo que Él te dice. Entonces, cuando está hablando de yugo fácil, es porque hay algunos que están cargando yugo pesado. Ni hablemos de pecado, porque cuando estamos hablando de que yo hago lo que me da la gana, o yo satisfago mi carne como a mí me parece, o es que yo y empiezo a permitir que los deseos de la carne, no hablemos ya de los deseos que levantan olas fuertes, porque yo sé que ya ninguno se mete con eso, pero estamos hablando de pequeñas cositas como ira, contiendas, disensiones, esas cositas que a veces están en el carácter de uno que todavía se atreven a decir, yo soy así, es que el apellido se me suelta cuando tú me tocas un pelito y a mí se me suelta el apellido. Entonces, si tú todavía estás peleando con esos pecadillos, entonces tu yugo es pesado. Si tú todavía te defiendes discutiendo con tu cónyuge, discutiendo con esto, con aquello, sin ser pacifista, sin tener a Dios en cuenta, sin mediar de acuerdo a la palabra, si tú todavía estás con yugos pesados, con yugos legalistas, con yugos iracundos, entonces te va a ir mal. Que a pesar de que eres un hijo de Dios, a pesar que eres un cristiano que ora, ayuna, hace vigilia, hace de todo, pero tu carácter todavía no lo sometes a vivir en la ley del amor, que es en la ley de Jesús, siempre estás pensando, no voy a hacerlo, no voy a hacerlo, no voy a hacerlo porque la ley dice esto, la ley dice aquello. Mira, si tú todavía tienes un yugo pesado, entonces no eres feliz, te va mal. Siempre estás pensando en que estás condenado, se te soltó el bloque y ahí mismo, ay, yo que soy cristiano y leo la Biblia, pero ¿por qué? Y como hay unos hermanos que hasta te ayudan a verte más miserable, a recordarte que tú eres un pecador, que tú eres esto y aquello, y empiezan a hablar como si el mismo diablo les estuviera dando consejo, y no han entendido que la gracia de Dios es suficiente, que aunque tú no eres monedita de oro, que aunque tú todavía metes los guayos, metes las de caminar, pero que tú sales corriendo y te aprietas a Dios, Señor, aquí estoy, porque pase lo que pase, estoy contigo. Señor, te coloco mi carácter, te coloco esto, y empiezas a vivir en el fruto del Espíritu, entonces tu madurez se va haciendo evidente. Hoy pecaste 10 veces, pero mañana vas a pecar 9, y vas a pecar 8, y vas a pecar 7, porque más te enamoras de vivir guiado por la palabra, guiado por el Espíritu Santo, guiado como Dios quiere que camines. Permíteme entonces, como ya hablé de obras muertas en los fundamentos de la doctrina de Cristo, te pido que los repases, porque todavía tenemos hábitos de vivir en las obras de la carne, y Dios no quiere que andes en las obras muertas, en las obras de qué voy a hacer, qué voy a comer, qué voy a ver. No, Dios quiere que descanses, que vivas por la palabra. Por lo tanto, arrepiéntete, da un giro, deja de vivir por ley y comienza a vivir por gracia, comienza a vivir guiado por el Espíritu de Dios que está en ti.
¿Qué es entonces descansar? Aquí voy a decir una palabra que me suena muy fuerte, o sea, me disgusta cuando escucho cristianos que oran, Dios toma el control, Dios toma el control. Y hay algunos que hasta le dicen, Señor, por favor, toma el control de mi vida. Señor, ayúdame, toma el control. Bien, permítame decirles algo sobre esto. Cuando el Señor está hablando de descanso, no está hablando de que te acuestes a dormir, no está hablando de que te acuestes en el chinchorro. Bueno, estamos hablando aquí en La Guajira porque llevo 2 meses durmiendo en chinchorro, delicioso. Voy a tener problemas ahora cuando vaya a la casa a dormir en cama, porque ya mi cuerpo está acostumbrando bueno, ok. Entonces, ¿qué es tomar el control? Es lo mismo que decir, quiero vivir descansado. Cuando Jesús dijo, lleva mi yugo, que mi yugo es fácil, está hablando de descanso. Y para poder yo entender cómo vivir en descanso, veamos lo que Él dice, porque Él dice, aprended de mí. Las palabras más poderosas que yo he visto están en Juan capítulo 5, a partir del versículo 19. Permítanme, vamos a mirar esto. Juan capítulo 5, a partir del 19. Oye lo que dice él. Respondiendo entonces Jesús les dijo, estoy leyendo la Reina Valera del 60. De cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Oído, aquí dice, Jesús dijo que Él no podía, está colocando, porque es que sí hemos dicho, para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para Dios, y ya yo tuve una charla sobre esto, una enseñanza sobre estas palabras, convertir las imposibilidades en posibilidades. Pero yo les quiero decir algo, aunque la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible, sí hay cosas, porque está hablando de su voluntad perfecta, está hablando sobre su poder operativo. No hay nada imposible que Dios no pueda hacer, pero Dios no puede estar en contra de su palabra. Si Dios es amor, Él no puede actuar en contra de su amor. Él no puede violentar su palabra. Por lo tanto, ¿qué es lo que Jesús hizo? Cuando dice que Jesús fue completamente obediente, se está refiriendo de que Él se sometió a vivir dirigido única y exclusivamente por el Padre. Cuando Él iba a orar, Él entraba en la presencia del Padre, espiritualmente hablando, entraba en su presencia y el Padre le daba instrucciones, le daba indicaciones cómo era que Él tenía que actuar, cómo es que Él tenía que hablar. Incluso le mostraba cómo tenía que hacer las cosas. Parece ser que los sueños y las visiones que Dios le mostraba a Jesús, Él como que se anticipaba, porque Jesús varias veces cuando venía alguien a hablar con Él, le decía, antes de que vinieras, yo te vi sentado en Él. O sea, Dios hasta le mostraba con qué persona iba a hablar y en qué posición estaba la persona y cómo era que tenía que hablar con la persona. ¿Qué significa todo eso lo que le estoy diciendo? Permítanme, vamos a terminar el pasaje. Dice, el versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros estén maravillados, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que Él quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Ya explicamos anteriormente que la palabra juicio son decisiones. Todas las decisiones, buenas y malas, se las dio a Jesús. Pero ya le mostró cómo tenía que actuar.
Dice, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Porque el que no honra al Hijo, tampoco al Padre lo va a honrar, siendo que Él fue el que lo envió. Ahora, mastíquense eso muy bien, léanlo varias veces allá en su casa, pero les voy a comentar algo. Jesús siempre estuvo actuando, o sea, que todo lo que Jesús hizo es lo que el Padre le mostró. O sea, que todos los milagros que hizo Jesús, el Padre le decía, ve a hacer esto, ve a hacer aquello, sáname aquel, levántame aquel. Y Jesús, al hablar, el poder del Espíritu Santo fluía a través de él, porque ni siquiera Jesús hizo los milagros. Él vivió, fue como un hombre, él actuó, fue como un hombre. Entonces, cuando todo lo que él hizo fue porque el Padre le dirigía. Ok. Todo, Jesús dio una poderosa enseñanza cuando él secó la higuera. Les pongo algún ejemplo. Ustedes miren cualquiera. Pero Jesús secó una higuera, hablándole. Nunca jamás vuelva a comer nadie fruto de ti. Y se fue. Cuando regresaron por ahí, la higuera estaba seca. Cuando Pedro lo vio, y dice, maestro, mira la higuera que maldijiste, secaste. ¿Maldijiste por qué? Porque él habló en contra del poder operativo de Dios. O sea, la higuera está diseñada para dar fruto. Y si él le manda que nunca más dé fruto, ¿para qué sirve? La secó. Eso es una maldición. Hablar mal, hablar en contra del poder operativo de Dios, eso es una maldición. Si yo le digo a un niño, bruto, tú no sirves para nada, eso es una maldición. Porque Dios diseñó a ese niño para crecer fuerte, sano, inteligente, con sabiduría. Dios le ha dado todo eso a ese niño. Pero si algún padre o alguna persona empieza a hablar mal contra ese niño, entonces eso es una maldición. Entonces cuando le dice, uy Señor, mira lo que hiciste, entonces él simplemente dijo, ajá, tengan la fe de Dios. Porque de cierto te digo que cualquiera que le diga a esa montaña, que le diga a esa montaña, quítate y échate del mar. Y no dude en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, cree que será hecho lo que habla, cree que será hecho lo que está diciendo, entonces lo que diga repetitivamente, lo vas a tener. ¿Qué significa andar descansadamente? De acuerdo al contexto bíblico, habla lo que Dios te dice que hables. Tú vas a vivir descansadamente, es porque tú sabes que cuando estéis orando, cree que has recibido y vas a tener eso que estás hablando. ¿Cómo así? No es hablar por hablar. Te voy a decir algo, aun cuando hablas maldiciones vas a tener lo que estás hablando. Si tú estás hablando y qué vida tan desgraciada, pues por supuesto que tu vida va a ser desgraciada. Si tú estás diciendo qué calamidad, ese calor me está matando, tu cuerpo está muriéndose con tus palabras. Pero si tú ves lo que Dios dice, si Él te muestra en la palabra lo que Él dice, y Él te está mostrando que todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si la palabra de Dios te está mostrando, te muestra imágenes, porque ya Jesús está en la palabra, y Jesús te está diciendo que todo lo que oras creyendo lo vas a recibir. Si la palabra de Dios dice en Efesios 3:20 que Dios es poderoso para hacer que tengas todo lo que tú te imagines o lo que tú le pides, lo vas a tener en abundancia, entonces tú tienes que creer que eso es verdad. Vivir descansadamente es hablar lo que Dios te está mostrando que hagas. Dios te está diciendo, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, en este momento tú no necesitas, porque ahí está la palabra. Tú no necesitas que los cielos te abran y Jesús abra ya los cielos así y te diga, no temas, yo estoy contigo. Tú no necesitas que se abran los cielos, porque ya Jesús dejó instrucciones, ya Jesús te ha dado imágenes, ya Jesús te ha mostrado muchas cosas. Es más, en este momento te está mostrando una imagen, déjate guiar. Así como un buey
se deja guiar por el buey viejo, yo soy el buey viejo. Yo te estoy diciendo cómo tienes que actuar. Yo te estoy diciendo cómo tienes que vivir. Entonces, déjate guiar. Así lo que estás haciendo es esto. Cuando tú dices, Dios toma el control, entonces el control Dios lo toma si tú actúas de acuerdo a lo que Dios te está mostrando. Tú no puedes decirle, Dios toma el control de mi hogar, si tú estás andando en iras, contiendas y disensiones. Tú no puedes estar hablando las palabras del diablo y creer que Dios, Él va a echar al diablo. Él ya no echa al diablo, Él ya lo venció. Y ahora cuando Él se te quiera meter bajo la puerta, métale un pisón. Tú eres el que tienes que actuar de acuerdo a lo que Dios ya te ha dicho. Dios toma el control. Es que tú dejes que Dios tome el control, pero a través de tu fe, a través de tus palabras. Entonces vamos a decir, Señor, mi barrio está mal, mi barrio está acabado. En mi barrio hay puro marihuanero. Dios toma el control. Listo, aleluya. Acabas de poner una palabra en acción. Tú vas a comenzar a hablar. Señor, en el nombre de Jesús, anulo todo poder diabólico de drogadicción, de hechicería. Señor, reclamo la vida de estos muchachos que están mal. Y entonces, con tu iglesia, haz un operativo a ver cómo vas a llegar a evangelizar a esos muchachos. Para que Dios tome el control de esa calle, tú tienes que inundar esa calle con la palabra del evangelio. Tú tienes que permitirle a Dios que tome el control, porque como esa calle está en la potestad de Satanás, tiene que llegar un representante de la iglesia, o sea, el cuerpo de Jesucristo, a tomar autoridad, señorío, a tomar lo que tú tienes que hacer ahí para cederle el control a Dios. Dios toma el control, significa habla, piensa, actúa como Dios ya te está mostrando en su palabra lo que tú tienes que hacer. Tú le cedes el control actuando como Dios actúa, viviendo como Dios dice que debe de vivir, hablando como Dios te enseña que debe de hablar. En Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que es expresamente para edificación, para sazonar. Entonces, ahí me doy cuenta que digo, uy, Osvaldo, ¿cómo estás hablando? ¿Será que tu palabra, en vez de sazonar, le estoy echando, es como amargura? ¿Será que lo que estoy hablando en mi casa es como pimienta, pero no pimienta sabor, sino pimienta venenosa? Dios no puede tomar el control de tu vida, de tu casa, de tu barrio, si tú estás hablando palabras demoníacas. ¿Cómo así? Yo no soy diablo. No, perdón. Discúlpame. Si tú estás hablando mal, si tú estás hablando maldiciones, entonces está desatando, es un poder de maldición y le estás dando control a Satanás sobre las circunstancias de tu vida o las circunstancias de tu barrio. Dios toma el control, Dios te usa, Dios te hace hablar, Dios te hace declarar, pero ¿cómo oro? Vean del Señor, que te ilumine en la palabra, que te muestre en la palabra cómo tienes que hablar, cómo tienes que actuar, y entonces vas a hablar de acuerdo a lo que Dios te está mostrando. Ocupa mucho tiempo en decirle al Señor, ilumíname la palabra, pero no ocupes tiempo diciéndole a Dios lo que a ti te toca hacer. Señor, sálvalos. Oye, si en Timoteo dice que Dios desea salvarlos, más bien dile al Señor, ¿qué me toca a mí? Ahora, si yo soy muy gallina, entonces envío obreros, pero por lo menos ora de acuerdo a la palabra. Si tú eres muy cobarde para ir tú a hablarles personalmente, perdón. Si tú eres muy débil para ir a hablarles
de Dios y todavía no sabes cómo tomar control, por lo menos escucha lo que Dios dice. Ora por obreros para la mies, porque ya la mies está madura. Entonces, Señor, por favor, envía obreros. Y a mí fortaléceme, ¿sí? Aunque yo creo que esto sobra. Yo creo que ustedes son más que vencedores. Yo sé que ustedes, como son nacidos de Dios, vencen, porque el que está en ustedes es más fuerte que el que está en el mundo. Amén. Ok. Dios quiere. Mira esta línea. Dios quiere. Cuando Dios toma control, ok. Dios quiere. Él manda su palabra. Jesús es la palabra. Ya Jesús fue enviado, nos sanó y lo libró de la ruina. Pero ahora su palabra ahora está siendo enviada por su iglesia. Entonces, Dios quiere salvar esto. Dios quiere liberar esto. Este desierto, Dios lo quiere convertir en un huerto de Edén. Entonces, Él escoge personas que tengan una disponibilidad y le dice, yo quiero hacer algo en La Guajira, yo quiero hacer algo acá, yo quiero hacer algo en donde debe de ser. Entonces le dice, llama a personas y le dice, quiero que vayas en mi nombre. Yo te daré poder, autoridad, yo te daré el dinero que necesites, pero yo necesito que tú vayas. Entonces, al aceptar el mandamiento de Dios, yo estoy haciendo igual que Jesús. Estoy siendo guiado. Voy a actuar como cuando fue Jesús al endemoniado gadareno. Y vino una tormenta y seguro que Dios ya le había mostrado. Coge esa tormenta y háblale y apágala. Por eso es que Jesús le habló y después se le dice a los otros, ¿dónde está su fe? Dios le estaba mostrando todo lo que tenía que hacer porque había un hombre allá que estaba esperando ser liberado. Y Él envió a Jesús hasta allá. Entonces, Dios quiere, Él quiere hacer algo. Entonces Él manda, Él me muestra y manda a la persona. Eso significa que de aquí en adelante nos toca hablar y repetir lo que Dios te mostró. Tú tienes que hablar lo que Dios te mostró. Tú tienes que hablar lo que Dios te mostró. Y después vas a actuar como Dios te mostró. Y entonces vas a ver milagros, prodigios, sanidades. Y vas a ver a Dios en acción cada vez que hables, cada vez que impongas la mano. Porque escrito está, estas señales seguirán a los que creen. En el nombre de Jesús echaremos fuera demonios, hablaremos en otras lenguas. Si nos van a envenenar, eso no nos va a hacer daño. Incluso sobre los que están débiles, los que están bastante mal, que le dicen enfermos, sobre esos colocaremos las manos y ellos se van a restaurar. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiere y nos está mandando. Tú solamente actúa sobre lo que Dios te ha mostrado, sobre lo que Dios quiere hacer. Padre, en el nombre de Jesús, coloco este mensaje delante de ti. Creo que esto fue lo que vi y lo he hablado y se lo estoy mostrando a estos tus hijos. Yo quiero ser obediente y por lo tanto voy a comer de la abundancia de la tierra. Y cada uno de los que están aquí están dispuestos y son obedientes y se van a dejar guiar para lo que tú quieres hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.